chicos, en la clase de Ciencias Naturales del día de hoy vamos a comenzar a ver dos temas que son muy entretenidos e interesantes, que son el calor y la temperatura, ¿ya? Recuerden que en la clase anterior dimos por terminada toda la unidad que era sobre la electricidad, ¿ya? Así que ahora comenzaremos con el calor y la temperatura. Para comenzar, les voy a hacer dos preguntas. ¿En qué te fijas para saber qué ropa usarás cada día? Y si has visto los informes del tiempo cuando terminan las noticias. Esas son dos preguntas que vamos a contestar durante nuestras clases virtuales. Bueno, chiquillos, antes de comenzar tenemos que repasar y comprender cómo se encuentran las partículas dentro de cada estado de la materia, ¿ya? Por ejemplo, las partículas en un estado sólido, como por ejemplo aquí nos indica el suelo de la piscina, en la página 124, se encuentran unidas, ¿ya? No tienen la posibilidad de moverse tan fluidamente como es en el estado líquido o en el estado gaseoso. Es por esto que la energía cinética de las partículas va a ser mucho mayor en el estado gaseoso que en los otros dos. Recuerden que la energía cinética se relaciona con la energía del movimiento, ¿ya? En el movimiento de los cuerpos. Como por ejemplo, podemos ver acá las partículas moviéndose de color rojo y color azul. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que es el calor. Ahí podemos ver a la familia de los Simpsons, ¿cierto? Moviéndose de un lado a otro con el ventilador. Y también podemos ver el termómetro que va subiendo con mucho calor. Este, chiquillos, corresponde al flujo de energía térmica que va desde un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura, ¿ya? Y esto lo vamos a relacionar directamente con la actividad que nosotros vamos a hacer, que se llama una tacita de té, ¿ya? Cuando hace frío, normalmente una persona toma esta taza y pone las manos alrededor de la taza para calentar las manos. Así que ahí lo vamos a relacionar. Por ejemplo, ¿cuál sería el cuerpo que tiene mayor temperatura y cuál sería el cuerpo que tiene una menor temperatura? A eso es lo que tenemos que llegar el día de hoy. Vamos a hacer la diferencia entre dos conceptos, el primero que es la energía térmica y el segundo que es la temperatura. Ambas definiciones las pueden encontrar en la página 123 de su libro de ciencias. La energía térmica, chiquillos, como dice energía térmica, el calor, es la energía cinética total de las partículas de un cuerpo producto del movimiento de las partículas, ya el movimiento aleatorio. De eso depende la energía térmica, del movimiento de las partículas, ¿ya? Y la temperatura es un indicador de la energía cinética, ¿ya? Es decir, gracias a la temperatura nosotros podemos medir el calor. Vamos a ver otro tema también, que es sobre la sensación térmica. Ya llevamos calor, temperatura y energía térmica y energía cinética. Ahora vamos a agregar otro más, que es de sensación térmica. Y esto es muy sencillo, chiquillos. Por ejemplo, la pregunta que está ahí. ¿Hemos sentido nosotros frío o calor alguna vez? Esto es muy subjetivo porque depende de cada persona. No todos tenemos la misma sensación térmica, ¿ya? Y este concepto no es lo mismo que temperatura. Para comprender este concepto, entonces, nosotros tenemos que relacionar con la teoría cinético-molecular de la materia que les expliqué anteriormente, de cómo se encuentran las partículas en cada estado, ¿ya? Como vimos, en el estado gaseoso se mueven mucho más, y eso quiere decir que tienen una mayor energía cinética. Como dice ahí, dos personas pueden percibir la sensación térmica de una manera diferente. ¿Por qué? Porque esto también va a variar, tal como podemos ver ahí en ambas imágenes. En el ejemplo de que hubiera mucho viento, es probable que cada uno sienta más frío que el que realmente hace, ¿ya? Eso quiere decir que nuestra sensación térmica va a ser mucho menor a la temperatura ambiental que haya en ese instante. También, otro factor que va a incidir en la sensación térmica que tengamos es la humedad y la velocidad del viento, ¿ya? Como también de cuán abrigado estemos, tal como podemos ver a la persona ahí que está tiritando de frío. Entonces la sensación térmica, chiquillos, puede variar porque es subjetiva de persona a persona y depende de la humedad, también depende de la velocidad del viento o de lo abrigado que estemos nosotros, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos medir la temperatura? Para eso utilizamos un instrumento que se llama termómetro.
Esta palabra deriva del griego, como dice ahí, termos, que significa calor, y metro, que significa medir. Por tanto, nosotros vamos a registrar cuánto es la medición de este calor, ¿ya? Eso es lo que utilizamos o sea, lo que hacemos al utilizar un termómetro. Entonces, lo que se hace es calcular un promedio. ¿Cómo nosotros podemos, o qué nosotros utilizamos para poder medir esta temperatura? Y a eso, chiquillos, le vamos a llamar nosotros escalas termométricas. Tenemos los grados Kelvin, tenemos también los grados Celsius y tenemos los grados Fahrenheit, ¿ya? Nosotros utilizamos en nuestro país, ¿cierto? En nuestro sistema utilizamos siempre los grados Celsius. Por ejemplo, cuando vemos al final de las noticias, el tiempo dice que quizás para mañana van a haber 20 grados Celsius, ¿ya? Nosotros, ese es el sistema que utilizamos. Pero también existen otros dos. Entonces nosotros vamos a aprender cómo calcular o cómo transformar la temperatura a los otros dos escalas termométricas. Por ejemplo, para transformar de los grados Kelvin a grados, vamos a utilizar esta misma, que está acá, esta fórmula, perdón. Temperatura entonces en grados Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. Así nosotros podemos calcular los grados Kelvin. ¿Cómo podemos calcular los Fahrenheit? Multiplicando 1,8 por la temperatura en grados Celsius más 32. Entonces, esto, chiquillo, está sacado de la página 125 de su libro para que lo vean. Las fórmulas y los termómetros. Aquí nosotros estamos viendo cuáles son las diferencias de las escalas de todos los termómetros. Por ejemplo, si nosotros tenemos 0 grados Celsius en grados Fahrenheit, eso significa que tienen 32 grados Fahrenheit, ¿ya? A eso equivalen 100 grados Celsius. Y en cambio, los grados Kelvin equivalen a 273,15. Eso quiere decir que estamos los tres en 0 grados Celsius. Ya a medida que vamos subiendo también va a ir cambiando los números, por eso es importante saber cómo transformar de grados Celsius a Kelvin o a Fahrenheit. Aquí podemos ver entonces lo mismo que es los termómetros sobre las escalas de la temperatura. Grados Celsius, entonces el termómetro, nuestro 0 es muy diferente a los grados, al 0 grados Kelvin y 0 grados Fahrenheit. Bueno, vamos a realizar una actividad ahora sobre la temperatura del cuerpo humano, ¿ya? En promedio es 37 grados Celsius. Entonces lo que vamos a hacer es transformarlos a grados Kelvin y también a grados Fahrenheit. Por ejemplo, de Celsius a grados Kelvin, tal como vimos en nuestra fórmula del libro, tenemos que sumar los grados Celsius más 273. En este caso, no se sumaron los 273,15. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces se hace un aproximado. Pero depende de cada libro o de cada actividad cómo se indique eso. Ambos van a estar bien, ¿ya? Por ejemplo, aquí sumamos 37 más 273 y nos va a dar un resultado de 310 grados Kelvin. Después, para calcular de grados Celsius a Fahrenheit, nos va a dar, tenemos que resolver 1,8 multiplicado por la temperatura en grados Celsius, que son 37, lo dice arriba, más 32, tal como dice la fórmula. Y eso nos va a dar un resultado de 98,6 grados Fahrenheit. Entonces, como dice acá, la temperatura de la persona expresada en grados Kelvin es de 310 grados Kelvin y en grados Fahrenheit es de 98,6. Y así, chiquillos, de sencillo es como nosotros podemos resolver estos problemas. La actividad que vamos a hacer a continuación en nuestra guía es sobre lo mismo. Ya vamos a calcular las diferentes escalas termométricas a partir de grados Celsius. Vamos a seguir las mismas indicaciones e instrucciones que vimos en el ejercicio anterior. Así que, chiquillos, espero que hayan comprendido la clase del día de hoy y cualquier cosa no duden en escribir. Espero que estén bien todos. Chao.